Ya. Bueno, vamos a empezar con lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto están? ¿10? Ya, suficiente. Si van entrando, estoy grabando la clase. Bueno, hoy día tenemos que hacer lo que es el tema 5. No sé si ya habíamos avanzado con ustedes, pero vamos a avanzarlo de todos modos, porque me dijeron que hay nuevos. Creo que ya había pasado esta unidad antes con los antiguos, pero vamos a ver, repasar. Ya. Lo típico. Tema 5. ¿Alguien no hizo su avance del tema 5 en la plataforma? Para que lo veamos si es posible de ahí. Me puede mandar nomás sus credenciales, entro y de ahí lo vemos, porque digamos yo lo que avanzo, como saben, es lo del libro, digamos, ¿no? Yo agarré y a un compañero le dije, mira, pásame lo que tienes de avance tu libro, y ya, la agarra, me lo pasa la foto, y según a eso es lo que yo voy avanzando, ¿ya? Pero si alguien, o sea, si algo es diferente a lo que hay en el virtual, en la página virtual, me dicen, ¿no? Y lo vemos, eso, ya lo podemos rellenar, Mismo. ya. Si es lo mismo, no sé. A veces cambia, pues este libro es de mi semestre, digamos, hace 2 años creo, ya. Pero, ay, qué feito. Ya, en esta parte de acá, a ver, la unidad 5, lo que se refiere a esta unidad es un poquito complicada, bueno, al menos para mí lo fue. Se trata de prefijos y sufijos, ya, ¿no? Mm, en la introducción, la docente no explica mucho, pero ¿qué es un prefijo en simples palabras sencillas y en español? Ya, son las que hacen que una palabra se le podría llamar principal o en su forma base, significa algo, ¿no? Pero si le añadimos algo al principio de la palabra, esa palabra puede que cambie su significado, ¿no? Lo mismo si le aumentamos al final. Entonces puede que cambie su significado. Y también puede que le aumentemos al principio y al final y cambie totalmente su significado, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí tenemos la palabra confort, ¿no? Que en sí es un verbo, ¿no? Pero podemos decir uncomfort y uncomfortable, digamos, ¿no? O regular, irregular o irregular. Eh, es como que la palabra irregular tiene otro significado con el prefijo, otro significado con el sufijo y con sufijo y prefijo tiene otro significado, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Ahora, ustedes si aprenden o si buscan en internet, la docente les va a decir que, digamos que les diga, ¿no? Armen 5 oraciones con prefijo y 5 con sufijo, ¿no? Eh, tienen clasificación por si acaso también. Los prefijos y sufijos tienen clasificación de cuándo se ocupan para convertirlo a verbos, nombres, no, a verbos, a nouns, no sé cómo será en español eso, supongo que es nombre, adverbios y esas cosas, ¿no? Entonces, ustedes pueden, algunos que saben inglés pueden usar prefijos y sufijos que conocen de otro lado, pero generalmente la docente se enoja, dice, eso ahí no aprendimos en esta clase, entonces les pone mal, ¿ya? Así que de entrada le encargo los prefijos y los sufijos que vean en esta unidad, o sea, que estén en las tablas o que estén siendo usadas dentro de la unidad, esas ocúpenlas. Yo sé que no es, digamos, estoy tratando de decirles o limitarles, digamos, ¿no? su conocimiento, pero la docente en esa parte es un poco estricta ya. No puedo hacer nada para cambiar porque es su materia de ella, yo simplemente les ayudo con explicarles y enseñarles, ¿no? Pero eso les encargo. Por ejemplo, aquí tenemos esta tabla que está llenitos de prefijos. Entonces, si a ustedes le dicen, no sé, hagan 5 oraciones con prefijo, traten de usar estas de acá, ¿ya? Algunas de estas. O si le dice 10 o 20, traten de usar eso, no ocupen otra, ¿ya? A ver. mm, Creo que acá es la palabra, es la palabra normal, ¿no? En su forma base, o sea que
no sea, no tiene ni prefijo ni sufijo, entonces está escrito como está, ¿no? Y no lo tengo escaneado, me lo mandaron por foto, Richard. Ya, pero yo les voy a subir cada archivo en el que pasemos clases, se lo voy a subir a Mega y ahí les paso el link, no se preocupen, ¿ya? Y a veces se lo mando también por WhatsApp, pero ahora estoy ocupando más Mega, ¿ya? Así que se los voy a pasar el libro. Ya, no le digan, por favor, al ingeniero que tengo escaneado esto, porque capaz y me denuncia, ¿ya? Pero es mejor, digamos, ¿no? Yo avanzo con esto porque después, ¿no? El libro, si tuviera un perfil de estudiante, digamos, como ustedes escrito en la materia, tal vez les explicaría por el virtual, pero se me hace más cómodo por acá, ¿no? Para no estar pidiéndoles, digamos, no rogándome a alguien que me preste su perfil. Ya, en esta parte de acá, el tercer círculo, están ya las palabras en su forma base, con añadido con sus respectivos prefijos, ¿no? Eh, no sé qué será esto. Ah, ahí está el significado, ¿no? En esta parte podemos ver que con estos prefijos el significado de la palabra es como se hizo como negativo, ¿no? Por ejemplo, la palabra legal, añadiéndole el prefijo il, se convirtió en algo que no es legal, ¿no? Y así con los demás ejemplos, ¿ya? Ese es un ejercicio básico, se podría decir, una, una introducción, ¿no? De cómo es, de qué son, o sea, de una lista de prefijos, una lista de verbos normales y que conectado eh, nace una nueva palabra y su significado, ¿no? Que en este caso casi es lo opuesto de lo que es la palabra en sí, en su forma natural, ¿no? Vamos a ir a la siguiente página. En esta parte yo creo que se quedó claro, ¿no? Lo hablé en cristiano, lo hablé lento, lo hablé en español, así que yo creo que está clarito ahí. ¿O alguien tiene alguna duda o una pregunta sobre esta parte? No, ya, vamos a pasar a la siguiente. Ya, ya, a ver, esta parte de acá. Una vez que nos explicaron eso de ahí, ya en la página siguiente dice ejercicio 1. Rellene las palabras de la derecha con los prefijos de la izquierda. Qué raro, está al revés. Ya, pues. Ya, la primera dice, mi tarea estaba terrible, digamos. Y yo tuve que hacer, dice, ¿no? Pero, a ver, voy a rayar esta parte acá. Ya. Nos pone una oración completa, por si acaso, ¿no? La oración está ahí. Una oración sabemos que es sujeto, verbo y complemento. Pero aquí yo puedo ver una coma. ¿Qué significa esa coma? Que está dividiendo, digamos, ¿no? Una oración con otra oración, esto está uniendo, ¿no? Esa parte de ahí ya significa que hay otra oración. Entonces, yo voy a agarrar de acá, voy a leer. ¿Qué tipo de oración es, no? Lo que les enseñé al principio, bueno, a los antiguos más que todo, digamos, ¿no? Una oración tiene un sujeto, un verbo, un complemento. ¿Ya? Esto es un presente simple. Esto es una oración, ¿no? So es una palabra de conexión dentro de un párrafo. Es una de las palabras de conexión, ¿no? Porque cuando nosotros queremos escribir, ya sea en inglés o en español, o hablar, no agarramos y las oraciones las hacemos oración tras oración, ¿no? Siempre ocupamos conectores de oraciones. Por ejemplo, si yo digo, ayer estaba enojado, es una oración, ¿no? Y tengo otra oración. Me salí a manejar bici para calmarme, ¿ya? Me salí a manejar bici para calmarme es otra oración, pero yo cuando estoy hablando no voy a decir, ayer estaba enojado, me salí para calmarme, ¿no? Porque necesitamos un conector para que se vea, pues, o se escuche, ¿no? Bien. Entonces, ahí están generalmente los conectores en español, son el y, el entonces, el además, ¿no? En inglés están las mismas palabras que igual se ocupan de conectores, ¿no? Entonces, para que la oración tenga sentido, tiene que tener
sí, una oración, su conector, y la otra que conecte con la otra oración, ¿no? Para que no se vea raro, ¿no? Puras oraciones. En este caso dice, mi tarea estuvo terrible, ¿no? Eh, no me acuerdo cómo traduce so en español, pero es un conector. Vamos a decir, entonces, digamos que sea entonces, ya. No es, entonces es otra forma, pero digamos que sea entonces, y ahí viene la otra oración, que analizándolo por parte, sujeto el I, el verbo had, eh, un conector de verbos, el to, y el otro verbo. Cuando estaba avanzando yo la unidad de presente simple, le dije que puede haber oraciones con dos verbos, pero que siempre, cuando hay dos verbos, tiene que haber la palabrita tú entre verbo y verbo, porque si no hay, está mal escrito, ¿no? Entonces ahí está siguiendo esa regla, ¿no? Sujeto, el verbo, como esa oración tiene dos verbos, está aquí la palabra tú y el segundo verbo y el complemento, ¿no? Entonces, esa partecita de ahí, en estas oraciones al menos, lo que, aparte de analizar oración parte por parte, los espacios que están libres es para llenar el prefijo, ¿no? El prefijo que corresponda a cada palabra. En este caso dice, mi tarea fue terrible, entonces yo tuve que rehacerlo. En español puede ser redo, no sé si en inglés estará bien eso. Para eso voy a buscarlo ya. No me cuesta nada aquí agarrar y abrir un traductor. Nosotros agarramos acá, le ponemos en español, cómo se dice rehacer en inglés y es redo. Entonces está bien, ¿no? Ya. Lo mismo para los otros ejemplos. El estudiante estaba muy, y aquí tenemos, ¿no? El mismo análisis, lentamente para los que recién estamos aprendiendo inglés, digamos, ¿no? El estudiante, sujeto, el verbo be, que es el are para el estudiante, y aquí esto ya es el complemento, ¿no? Aquí solo hay una oración, pero dice, el estudiante estaba muy, y aquí está el verbo, ¿no? Bueno, en este caso no es verbo, es, creo, el de sentimiento, no me acuerdo cuál es. Sentimiento, tamaño, forma, color, eh, ah, no me acuerdo qué es. No sé, pero cuando quiere uno expresar sentimiento también se puede ocupar, se ocupa los prefijos y los sufijos, ¿ya? En este caso está diciendo feliz, pero para decir que no estaba feliz, está poniendo el an, que es su prefijo de happy. Entonces está diciendo estaba infeliz por sus notas, ¿no? Grades es notas por si acaso. Gracias. Ya. Eh, Siguiente ejercicio, siguiente oración. Todos los ejercicios, este es el sujeto de la oración, were, el verbo be en pasado, y está aquí la palabra en forma base, es correct. Pero si queremos decir, ponerle un prefijo a esa palabra correct, usamos el in, que creo que está acá, y entonces está cambiando totalmente el significado de esa palabra, ¿no? Para decir que todos los ejercicios estaban correctos, queremos decir lo contrario, le puso simplemente el in, ¿no? Los estudiantes. Sí, los estudiantes, no sé si dije el estudiante, perdón si me equivoqué. ¿Ya? Sí son los estudiantes, dice the students. Ya. Lo mismo para la siguiente oración. Eh, Esto es, no me acuerdo qué se traduce esto. Va Eh, en contra de la ley, es ilegal. bueno, esto va en contra de la ley. Esta coma de acá, por si acaso, está indicándonos que está partiendo de acá otra oración, ¿no? Eh, existe este caso, miren, no tiene un conector de oraciones, ¿no? Y esto está bien escrito, ¿no? Pero son pocos los casos, ¿no? No, a veces. Cuando la segunda oración es corta, generalmente no se ocupa mucho, no es necesario que se ocupe un conector, pero mejor que casi siempre ocupen los conectores, ¿ya? Para que se vean un poquito amigables su escritura. Ya, lo mismo para esto.
ellos siempre, about, computer. Agree significa conforme, ya, pero si quieres hacer lo contrario, conforme, desconforme, le pone el prefijo this y luego el agree. Ellos siempre están desconformes con su computador, sobre sus computadoras o con su computadora, algo así. Ya. Esto es lo básico, ejercicio 1. Luego de eso, a ver, dice los prefijos antes, sí. No cambia el significado. Ah, ya, esto es lo que les dije simplemente. Cambia la idea principal de la palabra. En este caso, estos prefijos lo único que hacían era cambiar el significado de esa palabra a lo opuesto, ¿no? Si era legal, si era ilegal. Si era feliz, era infeliz, ¿no? Y así, si estaba conforme, desconforme, ¿ya? Las siguientes son una tabla de los más comunes, de los prefijos más comunes. Vamos a ver. Ah, ya. Dice, completa la tabla debajo con oraciones que incluyan las palabras en los ejemplos. Ya. Prefijos. Similar a la tabla de hace rato. Me perdí esto. Ya. Luego está su significado en inglés, ¿ya? Ya. Y su uso, pues, ¿no? No están aquí las palabras base, pero podemos subrayar, decir, a ver, el prefijo es semi, ¿no? Entonces este es su prefijo mini, micro, mega, anti, inter, trans, de, re, mono, pre y mi, ya. Todo eso que está subrayado con rojo son los prefijos ya añadidos, ¿no? Por eso está en ejemplo. Pero lo que está desde los subrayados para adelante son las palabras en su forma base, ¿no? Por ejemplo, conductor es una palabra, ¿no? Bus, en inglés o en español, es igual a una palabra. El meter, creo que es metro. Sí, creo que es metro. Ya, igual es una palabra, ¿no? El by igual es una palabra solita. O sea, tiene su propio significado. Glare igual, face igual. Efer creo que no es una palabra, pero, pero sí lo está ocupando como ejemplo de añadirle un sufijo a algo y que tenga un significado, ¿no? Debug es lo mismo, tiene igual. De es el prefijo y bug es una palabra independiente normal. Write es una palabra normal, sin el re existe el write, ¿no? Lo mismo para los demás ejemplos. Ahora, en esta parte ya les está dando ya, ¿no? La palabra en su forma base más el prefijo ya está juntado. Obviamente, ustedes lo que tenían que hacer es buscar su significado de esa palabra. Yo agarro y acá escribo. Ay, voy a bajar esto. Semiconductor. ¿Ya? Y bueno, en español o en inglés significa, se escribe lo mismo. Y aquí está, pues, ¿no? Lo que es un semiconductor en inglés. Es un sólido. Ya, lo que tenía que hacer ahí simplemente es, o sea, buscar el significado de esa palabra y escribirla ahí, ¿no? En la oración, en una oración, ¿no? Pueden poner a un semiconductor como el ejemplo, ¿no? Lo ocupa como sujeto. A semiconductor is a component that allows some electrical to flow through it, ¿ya? Minibus, lo mismo. Un minibus es usado para, ya. Lo único que quiere ahí es que sepan cómo usarlo, esa nueva palabra que se está creando, ¿ya? Creo que en esta parte puedo dar unos cuantos ejemplos, ¿ya? En esta parte, la nueva palabra que está con su palabra en su forma normal más su prefijo, está siendo usada como sujeto, ¿no? En cambio, en esta parte, bueno, en esta parte de acá también, ¿ya?
Un minibús es, entonces está como sujeto también. Igual está como sujeto acá. Igual está como sujeto acá. También está como sujeto acá. También. Acá, ¿qué es lo que pasó? Ya, aquí dice mi smartphone. El smartphone está como sujeto, pero la palabra es transfer. Y aquí le puso el verbo auxiliar can, que significa poder. Mi teléfono puede transferir. Creo que está mal escrita esta oración. Creo que sí, porque es tercera persona. Pero está siendo usada esta palabra ya no como sujeto, ¿no? Eso quiere decir que no siempre que ocupemos un prefijo o un sufijo puede ser usado como, ay, como, como noun, sino que también a veces funciona como verbo, a veces como adverbio y a veces como, ¿qué se llama esto? Son como cuatro, ¿ya? Como adjetivo, adverbio, verbo y noun, ¿ya? En este ejemplo está funcionando como noun, algunos, pero va a haber, aquí hay otro ejemplito más. Dice rewrite, ¿ya? Aquí el verbo es, el noun es mi hermana, ¿no? Y aquí está ocupándose esto como verbo. Esto igual, no sé si estará bien escrito, pero ahora vamos a sacar nuevo. Ya. Vamos a escribir en español. Mi hermana escribe su tarea. Ya. Esto es importante, ¿ya? Está bien, él está añadiendo al verbo escribir su prefijo re, ¿no? Para decir reescribir. Pero como cuando hablamos de terceras personas, ya sea ella, él o esto, el verbo sabemos que le aumenta una S, ¿no? Y a pesar de que le está aumentando el prefijo, el verbo tiene que seguir manteniendo su S en ese caso especial, ¿ya? Entonces aquí estaría mal. Y lo que sería que le falta una es, ¿ya? Al que me pasó esto, corrige esa parte. Lo mismo con esta parte de acá, ¿ya? Porque el smartphone, su sujeto es it, ¿no? Y para mí, decir mi hermana, tendría que decir sí, ¿ya? Yo creo que no queda duda en esa parte. Lo mismo para lo de abajo, ¿ya? Monocromático, no sé qué será Patsis, pero es monocromático, ¿ya? Lo mismo. Entonces, ya un poquito más adelante vamos a ver más ejemplos y creo que hay una tabla donde dice eh, qué prefijos se ocupan para qué tipo, ¿no? Para sujetos, nombre, verbo, cuándo, cómo, ¿ya? Pero esto es como una introducción a esta parte. A esta parte, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo? ¿Hasta aquí? ¿O todo está claro? No, de los 14. Tomai era con Y. Sí, cierto. Yo no hice eso por si acaso, el libro no es mío. El mío está en el centro interno. Ya. Sí, está bien, esa observación está bien. No está, no les aseguro que el rellenado esté bien, ni siquiera los de acá esté bien, pero pueden verificar, ¿no? Pero esto es de un compañero nomás que me pasó, digamos, por amable, porque le dije, por favor, no tengo libro, digamos, ¿no? Para poder explicar, ¿ya? Pero espero que esta parte se esté entendiendo bien. Ya. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a pasar a la siguiente página, la tercera. Mm, ¿Qué dice en la página 19? El ejercicio 3. Sigue trabajando, creo, con prefijo. Añadir un prefijo a la palabra base para crear una nueva palabra. Tome un prefijo de la tabla 1 o la tabla 2 abajo. Dice. Ya. Lo mismo, el mismo ejercicio que hace rato. Nos dan la palabra en su forma base y tenemos que ver eh, qué prefijo
le haría, ¿no? A esa palabra. O tampoco es poner cualquiera, digamos, ¿no? Algunos pueden tener dos opciones. Por ejemplo, ese chip, pueden haber los mini chip, pueden haber los microchip, ya entonces pueden tener distintos, pueden tener opción a tener distintos prefijos, pero algunos no. Eh, mm, 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 Impactive, qué raro. A ver. Por ejemplo, esta parte de acá. El primero dice replay. ¿Ya? ¿Dónde está replay acá? Inter de... No, R. dice que hagas con la tabla 2 o la ¿Cuál es 1, la, cuál es la tabla eh, 2? libre para rellenar. La que estabas mostrando antes. Esta de acá. Ay, pucha, pero no, está bloqueado. Aquí dice. Son las otras. Las Esta otras de no. acá. Esta. Ah, ya, esa es la tabla 2. Sí, sí. ¿Dónde dice? Esa Ah, es la ¿verdad? tabla 2 Ah, sí, y ¿verdad? la Tabla tabla 2. 1 es la que mostraste. Ya. Sí, está bien. Esta es la tabla. ¿Y cuál es la tabla 2? La tabla 1. ¿Esta? La otra. Ah, ¿verdad? Sí, tabla 1, tabla 2. Con eso llenamos la tabla. Bueno, estas cositas de acá, ¿no? Eh, esta partecita acá yo no les voy a mentir. No me sé exactamente bien, así de memoria, ¿no? Cuál va con cuál o cuál encaja. Pero yo siempre lo que hago es verificar esto, ¿ya? Y buscar oraciones, ¿no? Las palabras en su forma base eh, son palabras y pueden ser usadas en una oración, ¿no? Eh, entonces puedo agarrar yo, agarrar esa palabra y escribir otra, esa misma en una oración, pero tratándolo de poner un prefijo y ahí es donde agarro y pillo yo, ¿no? ¿Cuál es su prefijo correcto? O sea, que le iría la palabra. O tal vez podríamos buscar también en listas así, eh, prefijos y sufijos, ¿no? Que vayan. Aunque esto creo que es lista de sufijos, no. A ver, voy a chequear mi libro de inglés en latín. Prefijos. Ya. El replay, ¿qué significa play en español? Va, en inglés. Creo que es jugar, ¿no? Sí. Sería jugar, rejugar. Yo juego, ¿ya? Pero si yo le pongo esto en español, I replay, ¿ya? Sí, está bien esta tablita que le hemos llenado. Bueno, al menos que está llenado ahí, el replay está bien. Eh, Otro que podemos llenar. El artículo está leído. No, es legible. No, está leído creo que. Y si yo le digo está releído, rereaded, que es raro, esto sí que creo que está mal. Es ilegible, algo así. Unread, creo que es unread el verdadero. No, no es el. En inglés, ¿ven? Es unread, no leída. Ya. Eso sí tendrían que buscarlo palabra por palabra y o buscarle prefijos para tal verbo, ¿no? Prefijos para chip, prefijos para hertz. Aunque esto de aquí, cuando se trata de chip o hertz, es lo que les dije, digamos, ¿no? Eh, Puede tener muchos prefijos en su forma, pero
por ejemplo, el read, el unread, yo lo aprendí simplemente por mera práctica, mirando, leyendo libros, leyendo lecturas, entonces yo digo, así se dice, no leído, digamos, ¿no? Aquí está mal inread, ya, sería unread. Yo eso lo aprendí por mera práctica, ya. Pero en este caso ustedes lo que podrían hacer es buscar, ¿no? Como todo el mundo tiene internet ahora, un prefijo para el verbo red, ya. Negación, legible, en la negación ilegible, ¿no? Y así, van buscando nomás. Con cada, le van indicando el verbo, bueno, la palabra en su forma base y les va a ir apareciendo, ¿no? Y de lo que les aparezca, fíjense que esté usando el prefijo o este de la tabla 1 o este de la tabla 2, ¿ya? No se olviden esa recomendación que les di y con eso ya pueden ir haciendo, ¿ya? Es netamente buscar, digamos, ya yo no puedo venir y decirles, esto es así, así, porque sinceramente les estaría estafando porque no sé detectar directo. Como les digo, es conocimiento práctico nomás que yo tengo, que yo sé, digamos, ¿no? Cuál va. eh, bueno, eso sería sobre la parte 3, ¿ya? Sobre la parte 4, dice, ya, simplemente es más de lo mismo que era la 1 y la 2, si no me equivoco. Oraciones, palabras en su forma base y añadir el prefijo, lo mismo. Palabras en su forma base, añadir el prefijo dentro de una oración, ¿ya? Sí, es lo mismo simplemente, ¿ya? Y usando esta, esta cosita. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 6, 8, igual. ¿Ya? Eso se lo voy a dejar de práctica porque igual está en su Classroom, sí, en su Classroom, creo. No, en el virtual, perdón. ¿Ya? Es lo mismo. Ahora se va a la parte de sufijo. Ya empieza a decir la teoría de sufijo. ¿Ya? Dice, un sufijo es añadido a una palabra para para hacer una nueva palabra. Dice. Un grupo de letras que tú puedes añadir al final de la palabra. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está. Una palabra en su forma base, power, y le aumentó full, y obviamente creó una nueva palabra, powerful, ¿no? Y lo mismo. Bueno, en este caso la palabra es type, pero al añadirle el ing se está convirtiendo en typing. Ya. Cuando empezamos a avanzar de esta parte de acá, ya está como que cerrado totalmente lo que es la parte del prefijo. Y ya con eso ustedes podrían o deberían poder añadir prefijos, ¿no? Como recomendación y preparación para el examen que supongo que les va a entrar, les va a meter unas seis palabritas por ahí de prefijo. Bueno, tres de prefijo y tres de sufijo, ¿ya? Eh, Mi única recomendación sería que averigüen, ¿no? Qué palabras, qué prefijos funcan con cuáles palabras de acá y traten de ocupar esos prefijos, ya, no ocupen otro. Yo sé que hay hartos, o los que estudiamos inglés casi nos hacemos a veces los pros y queremos usar otro, pero la docente en esa parte es poco estricta. No debería hacerlo, ¿no? Porque conocimiento es libre, ¿no? Pero ella quiere que ocupen palabras que ella avanzó, ¿no? Entonces, hasta ahí yo les doy esa recomendación. Ya de ahí si ustedes lo toman, lo dejan, depende de ustedes. ¿Ya? Eh, Entramos a la parte de sufijo, ¿ya? Mismo, misma teoría, ¿ya? Es, es algo que se adiciona a una palabra en su forma base, pero ya no al principio, sino al final, y eso ya significa
otra nueva palabra, ¿no? Y aquí es donde están los tipos y los grupos, ¿no? Cuando es un verbo, cuando funciona como verbo, cuando funciona como noun y así. Entonces, vamos a entrar. Ya. Ejercicio 5. Aquí se mete directo al ejercicio 5. John dice, los prefijos son los que van antes de las palabras y lo vuelven negativo. Sí, pero no, los prefijos no siempre van a ser que lo convierte en negativo, sino que también pueden ser otra cosa, ¿no? Obviamente que los que vienen antes del verbo y lo convierten en negativo es la mayoría, ¿no? Por ejemplo, acá, en esta tabla está todingo, estos prefijos convierten en negativo de esta palabra, ¿no? Pero acá podemos ver otro ejemplo, que el prefijo también puede funcionar como adverbio, no, adjetivo. Adjetivo, ¿qué quiere decir adjetivo? Que habla sobre su tamaño, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de acá, el bus es un bus grande, ¿no? Pero si le pone, ocupa el prefijo mini, está convirtiendo a esa palabra como pequeño, o sea, está haciéndolo, está funcionando como adjetivo porque la palabra está cambiando su tamaño, ¿no? Cuando ya hablamos de minibús, sabemos que no estamos hablando sobre un bus grande como el que conocemos, ¿no? Sino de estos que llevan solo 14 pasajeros, ¿no? Entonces ella está trabajando como adjetivo de tamaño, ¿ya? No siempre, este, no siempre los prefijos van a convertir a negativo y ya, ¿ya? Entonces, mm, entonces esa parte, ¿no? Ya, lo mismo. Entonces esa parte tiene que tener cuidado. Sí, si bien, o sea, los prefijos que hacen negativo, sí toditos son prefijos, ¿no? Pero aparte de eso, hay más prefijos que no siempre van a hacer la palabra negativa, sino que van a hablar sobre su tamaño, no sé, ¿no? O cosas así. O sobre su estado, ¿no? En este caso, o en este caso, midday está hablando sobre un adverbio de tiempo, ¿ya? Eso. Pero los negativos sí son, los que convierten, los prefijos negativos que convierten a la palabra base, sí, casi todos son eh, prefijos, pero no solo ellos son prefijos, sino que hay otros prefijos, como en este caso acá, que no indican lo negativo, sino que le indican también un tamaño, una posición o cosas así, ¿ya? Pero que con eso quede claro. Vamos a seguir, ¿ya? En la parte de sufijo. Ya los sufijos igual convierten la palabra en otra, pero mm, van al final, ¿ya? Eso es lo único, ¿ya? Añadir el sufijo a la palabra de para la nueva palabra. Dice inform. Aquí yo creo que podría poner information, ¿ya? Información, spelling, weakness creo que es, improvement, ¿ya? Al crear estas palabritas, al unir, ¿no? Al infor añadirle el action, al improvement, eh, estas palabritas, como les dije hace rato, tienen un significado, ¿no? Pero si nosotros agarramos y le añadimos esto acá y creamos una nueva palabra, obviamente tiene otro significado, ¿no? Y ahora, esa palabra, por ejemplo, el spell.
El spell es deletrear, si no estoy mal. Es un verbo. Pero si yo digo spelling, eh, ya lo estoy convirtiendo en un noun, ¿ya? Por ejemplo, cuando me dicen, how do you spell your last name? O your name, digamos, ¿no? Me está diciendo cómo tú deletreas tu nombre, ¿ya? Pero si agarra ese spell, no, ya me enojó este mouse. Voy a escribirlo acá. Acá. Si me dicen a mí, how spell, ya, no sé si se ve. Ah, bueno, aquí está escrito. Ah, era que lo cambie de color. Voy a ponerlo rojo. Si me dicen esto a mí, no se ve tanto, pero ya. How do you spell your name? El spell está funcionando como verbo. Pero ¿qué pasa si le agarramos y le ponemos el ing, que es un sufijo, ¿no? Eh, lo que pasa es que el spell ya no es un verbo porque ya tiene el ing. Entonces puede funcionar como noun. Aquí me refiero como noun, como sujeto. Entonces puedo decir spelling your name slowly. ¿Ya? Ahí está. Tenemos la palabrita spell. Bueno, el verbo, la palabra en su forma base es spell, ¿no? Y aquí está como verbo. Pero si nosotros agarramos y le añadimos el ing, que en este caso es su sufijo, esto está funcionando. Aquí me olvidé el aire, perdón. Your. Spelling, ¿qué está diciendo? En How do you spell en español es cómo deletreas tu nombre, ¿ya? Pero si le aumento el sufijo ing, está diciendo deletrea, ¿no? Hace rato decía deletrear, pero está hablando como verbo. En cambio, que está diciendo deletrea tu nombre lentamente. Aquí ya está funcionando el deletrear como sujeto, ¿no? Deletrea tu nombre lentamente. Lo mismo pasa. Aquí miren, la palabra slow es lento, pero si yo le aumento la L y la I, es lentamente. Ya, no sé si se me entiende. Ya, bueno, espero que sí. Pero eso es la diferencia, ¿no? Las posiciones. Las posiciones y los significados. Ya, vamos. A ver, ¿aquí alguna pregunta? Esto es la introducción a sufijo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? Si son tímidos pueden escribir igual. No. Bueno, vamos a seguir entonces. Siguiente hoja. Ya está, me la permiten bien. Ya. Aquí nos da más herramientas la licenciada. Que dice, suffix can also show how a word be. Bueno, no voy a leer en inglés, sino ya sería que no. Los sufijos pueden además mostrar cómo una palabra puede ser usada en una oración y qué parte, ya no me acuerdo el significado, qué parte de la palabra debajo, ¿no? Por ejemplo, nombres, o nouns significa sujeto, verb, verbos, adjetivo y adverbio. Ahora, hay un, ay, ahora, hay algunos que como yo, bueno, yo los adverbios y los adjetivos no soy bueno en literatura, pero no me sé bien la parte de, o sea, no sabía bien las diferencias entre adjetivos y adverbios. Un noun, sé, ¿no? Que son los sujetos que van dentro de la oración, que van al principio, y que son los sujetos, ¿no? El verbo es la acción del sujeto. Adjetivo y el adverbio algunos ni deben saber ni en español ni en inglés. Eso es que
agarré y busqué esto. Adverbios, ¿qué son los adverbios? Son los que acomodan o le dan un poco de sentido a la oración, ¿ya? Y hay distintos tipos de adverbios. Hay adverbios de tiempo, hay adverbios de lugar, de modo, de cantidad, adverbios relativos y bueno, relativos de no, ¿ya? Esos son los adverbios, ¿no? Por ejemplo, los adverbios de tiempo, eh, puedo decir, es lo que indican, digamos, ¿no? De la acción de la oración en cuando fue, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo corrí ayer, digamos, ¿no? Ahí estoy ocupando un adverbio de tiempo, porque yo estoy diciendo yo corrí, ¿ya? Pero si yo no indico cuándo, no sé, pues puede que haya corrido hace un año o ayer mismo, ¿no? Entonces, si yo digo yo corrí ayer, el ayer es un adverbio de tiempo, ¿ya? Simplemente acomoda y da más información sobre la oración. Entonces, esta partecita acá, en español, por eso lo puse. Y los adjetivos, lo mismo, casi no, indican, pero indican tamaño, forma, color, temperatura y sabor, ¿ya? Igual le da un poco más de sentido o más de información a la, a la oración, ¿no? Entonces, teniendo un poquito eso repásenlo ustedes ya en español y apréndanse qué es un adjetivo, escríbanselo si quieren en una hoja porque uno reescribiendo a veces aprende más que viéndolo así de vista, ¿no? Pero yo ya se los puse ahí, ¿no? Pero eso, ya. Entonces, sabiendo bien o partiendo de esa parte de ahí, ya sabemos que es un adjetivo, un adverbio, noun y verb. Nos está diciendo que al añadir sufijos, esta acción hace que la palabra en su forma base se convierta en cualquiera de los cuatro casos, ¿no? Entonces, cuando veamos un sufijo en inglés o en español, tenemos que saber que esa palabra puede que sea un noun, puede que sea un verbo, puede que sea un adjetivo o un adverbio, ¿ya? Y ya ahí está. Pues en esa tablita puso 4 ejemplos. De adverbio solo hay uno nomás, ¿ya? Pero podemos aquí añadir la... Oye, no hables así, David, ya. Podemos añadir la palabra que ocupé yo hace rato. Slowly, ¿ya? Que es lentamente, ¿no? Eh, es un adverbio, ¿ya? Entonces ya ahí les da pues, ¿no? Sufijos que, que se añaden a una palabra y que hacen que la palabra se convierta en noun. Está el nes, el anse, ense, or, er, tion, men, ist o yst, y les da ejemplitos aquí incluso, ¿no? Pueden traducir esto para no perder mucho tiempo, pero a ver, vamos a tratar de leer rapidito, ¿ya? La computadora Ritnes. Eh, ahí estará diciendo, como dice que es un noun, la lectura de la computadora. A eso yo lo traduciría vagamente a español. La lectura de la computadora es un sujeto, ¿no? Es como que la velocidad de la lectura de la computadora es un sujeto. Ya, a partir de eso yo puedo crear una oración, ¿no? En este caso dice, la lectura de la computadora es muy importante, ¿no? Y lo mismo. Entonces, yo puedo, ¿por qué digo que va de sujeto esto? Es porque de computer readiness, ¿no? Este sujeto de acá, yo puedo agarrarlo y ocuparlo como sujeto en cualquier otra oración, ¿no? Acá no me importa. ¿Ya? Es un ejemplo más, ¿no? Lo mismo para acá. His performance es el sujeto, lo mismo, ¿no? Bolivian's Independence Day, sujeto, ¿no? The computer operator, sujeto. An instruction, sujeto. The measurement, sujeto, ¿no? Y así. Entonces, todo esto de acá están funcionando como
sujeto. ¿Por qué? Porque dice noun, pues y un noun es un sujeto, ¿no? O sea, añadirle a la palabra en su forma base, su sufijo, y esa palabra nueva ya puede ser usado como noun, ¿ya? Luego, ahí está, miren, un ejemplito común. El el read, que casi la mayoría conoce, ¿no? Porque en cualquier lugar ve read y sabe qué significa leer en inglés, ¿no? Pero añadiéndole el sufijo ing, se está convirtiendo en un noun. En español, read significa leer, pero añadiéndole el ing, el reading se puede ocupar como sujeto. Traduciría como la lectura es una actividad, es una buena actividad, ¿ya? Entonces, el verbo es leer, pero cuando le pone el ing su sufijo y ese sufijo lo convierte el read en un noun, ya no dice leer, no dice leer es una buena actividad, o leyendo, como algunos lo traducirían, ¿no? Con ing. En realidad ese reading significa la lectura es una actividad buena, ¿ya? Algunos ven ese ing y dicen, ya, el verbo read significa leer. A ver, con el ing, leyendo. Se traduce así cuando la palabra está como verbo, pero en este caso no está como verbo. ¿Por qué? Porque está al principio de la oración, es un sujeto, ¿no? Es un sujeto porque está al principio, después está el verbo y después está el complemento. Entonces ya no podemos decir tampoco leyendo es una buena actividad, ¿no? Es leer, o mejor dicho, la lectura. La lectura es una buena actividad. Ya, esa parte tomen en cuenta. Ya, ¿por qué les digo esto? Porque, sí, a ver, vamos a leer qué es lo que dice acá. No entiendo qué me dijiste, Luz, que trabaja. Pero voy bien, tranquilo. Ya. Entonces, como aquí los sufijos están funcionando como noun, entonces su posición dentro de la oración tiene que ser como noun, ¿no? Por eso lo remarqué cada uno, ¿no? En qué posición está. Ahora, como aquí los sufijos van a ser adjetivos, nos vamos a dar cuenta que no están como noun, sino que están en la posición donde los adjetivos están, ¿no? Empecemos con el primer ejemplo. Ya. Able. It, sujeto. Is, el verbo. Programable. Ya. Está como complemento y de paso está en la posición que vienen los adjetivos, ¿no? El adjetivo no puede venir al principio, porque al principio ¿quién viene? El verbo, el sujeto. Tampoco puede ir al medio, ¿por qué? Porque después del sujeto viene el verbo, entonces no puede venir el adjetivo en medio, tiene que venir en su posición, ¿no? Que es el final generalmente, en el complemento, ¿ya? Lo mismo para todos, no me van a pillar aquí en este adjetivo ninguno que esté al principio o antes del verbo, ¿no? Ah, excepto este de aquí. Ah, ya, este está viniendo antes, ¿por qué? Porque está indicando algo del sujeto. El operador lógico está diciendo, ¿no? Está indicando eh, una característica del sujeto, pero no es el sujeto. No sé si se me entiende esa parte, ¿ya? No es el sujeto. No puede decir logical, are, ¿no? Porque ya estaría funcionando como sujeto, pero aquí el sujeto es el operador. El logical está más antes, ¿por qué? Porque está diciendo una característica del sujeto, que el sujeto es el operador, ¿ya? Entonces, eso. Lo mismo para esta parte de acá, está al final, final, al final, final, ¿ya? Los verbos, ¿qué pasa cuando, cuando el sufijo convierte a la palabra en verbo? Eh, por ejemplo, calcular es un verbo, ¿no? Calcular. Y aquí simplemente le aumento el at. ¿Y en qué posición dentro de la oración está? Sujeto, primer verbo. Esta es una oración con dos verbos por si acaso.
la regla de siempre. Entre dos verbos tiene que haber un tú, ¿no? Entonces, ahí está el tú y el otro verbo. Está en su posición. Function case, sujeto, simplify, verbo, program operation, complemento, ¿no? Está en su posición. O sea, es que está convertido esas palabras en su forma base, más el sufijo que lo convierte en verbo, tiene que estar en su posición de verbo, no puede estar en ninguna otra posición. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos creando oraciones, ¿ya? No podemos poner, o sea, añadirle un sufijo y que este sufijo sea un noun y que vaya al final o que vaya en cualquier lugar. Todo tiene su lugar. Los adverbios lo mismo. El adverbio generalmente, igual que el adjetivo, indica, ¿no? Característica de algo, ya sea de acá, de tiempo, de lugar, de cantidad. Entonces, eh, entonces eso, ¿ya? Eh, tiene que ir en su posición, que tiene que estar nomás, ¿no? No puede estar en cualquier otro lugar. Ah, ya, una vez explicado eso, dice ejercicio 1. Resuelvan el anagrama de la izquierda, de la mano izquierda con la columna y junte luego, dice, con las palabras en la parte derecha de la columna. Mm. Ah, ya, anagrama. Sí, ella lo que le llama anagrama es a una palabra, mezclar pues sus letras, ¿no? Así, desacomodado. Y nada, pues, simplemente ordenar y ponerle cuáles, ¿no? Obviamente aquí en la mano, bueno, ya ahora ya estoy flojo ya. En esta parte de aquí están las palabras en su forma base. Aquí están con el sufijo, pero están desacomodados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acomodar y decir, ah, este es esta palabra, pero con sufijo, ¿no? Vamos a ver. Instruction. Eh, ay, qué feo. Creo que En el en el A creo que es información. Sí, information, ¿no? Ah, mm, sí, comunicación es en el C y en el B ni idea qué será. programa. Programa, ah, verdad. Sí, ese es el que siempre me costó. Ya, programa, ya, simplemente eso, ¿no? Y ya, mire, yo como esto les voy a dar como un tipo tarea. Información. Ya sabemos que esto significa esto. Pero ahora ustedes vayan a esta tablita acá y díganme, information, en qué forma está. Está en noun, está en adjetivo, está en verbo, está en adverbio. ¿Ya? El que quiere lo hace en su casa, conciencia, estudia. ¿Ya? Lo mismo aquí. Programmet, creo que con doble M. Esta es una M por si acaso. Esa palabra, ¿en qué está? Vaya a la tabla y anótelo. Está en porque eso es lo que viene en el examen, ¿no? O sea, eso es lo que quiere saber la licenciada, que ustedes aprendan, ¿no? Que ustedes vean una palabra y digan, ah, esta palabra está bueno, con este sufijo está funcionando como noun o como adjetivo, ¿no? Eso es lo que se quiere. Lo mismo parte de acá que significa comunicación. Yo sé que no dice eso, pero el que quiera practicar lo va a hacer, ¿ya? Y el que no salga de su zona de confort. Yo no ruego para que nadie aprenda, ¿ya? Solo para los que quieren. Así que acabamos con esta página. ¿Alguna duda, pregunta o algo aquí? Os escucho. No, nadie. A ver, Harold, hola, hola. hola, ¿puedes explicarme un poco acerca de eso de donde escribiste programa, por favor? Programet, Arriba en la tablita. Sí, donde ya está escrito arriba. ¿en qué parte?
Donde, ¿Esto? donde dice, sí, sí, exacto. Ah, pues, el hable, ya. El hable es un sufijo, ¿no? La palabra en su forma base es program, ¿no? Ahora, lo que está haciendo es añadirle el sufijo hable. Ya, al añadir el sufijo hable, como la última letra es M, la está doblando la M y está recién añadiendo el sufijo. Ahora, este hable, cuando se le añade a una palabra, dice, está en el grupo de adjetivos, ¿no? ¿Qué es un adjetivo? Aquí está. Pueden haber adjetivos de tamaño, forma, ¿no? Indican tamaño, indican forma, color, temperatura, sabor. Entonces, acá. El adjetivo, este programable está trabajando como adjetivo. Entonces, por tanto, tiene que estar en la posición que un adjetivo toma dentro de una oración. ¿Ya? En este caso es en el complemento. ¿Ya? Puede a veces en el caso, como en este caso acá, que ocupe en la parte del sujeto, ¿no? Pero está indicando una característica del sujeto, no es el sujeto en sí. Está diciendo que el operador es lógico, ¿no? No está diciendo que lo lógico es algo. No sé si se me entiende esa parte de ahí. ¿Ya? Pero generalmente el adjetivo está en el, en el complemento, ¿no? Porque si el adjetivo indica esto, mmm, los adjetivos, digamos, indican color. En una oración en español. Yo me compré una laptop eh, blanca. Eh, es generalmente lo que uno dice, ¿no? Indicas la información y al final ya decís, ¿no? Qué color es, qué forma es, o no sé. eh, Me acabo de comprar un café, no sé, y este estaba frío, digamos, ¿no? Entonces, o el sabor, puede que en este caso sí el sabor pueda ir como antes, indicando la característica del sujeto, ¿no? Pero es pocas veces, ¿ya? O en el caso de tamaño, ¿no? Mira, en español, a ver, mi hermana es alta, digamos, ¿no? Eh, Se escucha medio raro decir alta es mi hermana, ¿no? Eh, entonces generalmente va al final, pero puede existir los casos especiales en el que van antes del sujeto para indicar una característica del sujeto. A ver, podemos decir amargo está el café. Eh, no, podemos decir amargo. No, a ver, sí, podemos decir café amargo venden en la tienda detrás de la facultad, ¿no? Puede ser aceptable esa, esa oración, pero el adjetivo en esa parte está indicando una característica del sujeto, porque el sujeto es el café, no amargo no es el café. No está indicando, o sea, no todos los cafés son amargos, simplemente está indicando una característica del sujeto, que el sujeto en este caso es café. Ya. Pero, pero como te digo, casi siempre va en su posición, que es el complemento, ¿no? Para indicar que es adjetivo, ¿no? Eh, sí, eso sería. No sé si te respondí tu duda o no me entendiste para buscar otra forma de explicarte. Ya, ¿Sí? Ya. Entonces, eso les encargo ya. Mejor si se memorizan más mayormente esto porque en el examen puede quedar y les pida, digamos, no sé, haga 3 oraciones con sufijo, digamos, ¿no? Dígame uno en noun, no, 4, digamos, ¿no? Uno que el sufijo sea como noun, otro que el sufijo sea como adjetivo, otro que el sufijo sea como verbo y otro que el sufijo sea como adverbio. Y aquí es donde uno más sufre, pues, porque en el adverbio hay poquitos, digamos, ¿no? Traten de usar este de acá o el que yo les dije, slowly, ¿no? Que no es nada difícil.
significa lentamente, ¿no? Ya, eso. O al menos traten de ocupar los sufijos que están dentro de la unidad. Porque hay otros, no es que aquí están todos. ¿Ya? Pero traten de ocuparlo y sepan a qué categoría pertenece. Es suficiente eso. ¿Ya? Porque es inglés 1 también. ¿Ya? Con esto vamos a ir a la... Uy, esta no era la penúltima página, esta es la penúltima. Ay, aquí más para... Ah, ya, aquí es lo mismo de hace rato. ¿Ya? Ordenar la palabra y lo que les dije. Vayan a la tablita de allá y digan, escríbanse, esta palabra está funcionando como verbo, como noun, como sujeto, y así. Eso les encargo. Esto aquí ni idea, no entendí bien, pero igual traten de ponerle sufijos a esto y hagan lo mismo. Ya, el mismo trabajito de práctica, ¿no? ¿Ya? Luego dice en el número 2, escoja una palabra de la lista en 1 para escribir 5 oraciones. Use como noun, como adjetivo, como esta partecita es la que les hace entrar. Bueno, al menos en mi examen de mí entró, ¿ya? Aquí dice escoja, pero allá en esas veces nos daba nomás una palabra y escriba oraciones, donde sea noun, donde sea adjetivo, donde sea verbo y donde sea adverbio, ¿ya? Entonces, por eso les digo que practiquen esa parte, ¿ya? Eh, mm, mm, mm. Lea las siguientes palabras. Electronic, Flexi, Communication System, Instruction Information. ¿Qué palabras son similares al español? Ya. Hasta aquí acaba los sufijos. Luego de acá ya vienen lo que son los cognates. Debería ponerle un nombre acá. Yo pensé que era prefijo todavía. ¿Habrán escuchado esta palabrita o no? Cognates. Y los no cognates. Cognate y no cognate. ¿Qué significan esto? Simplemente son palabras. Ya, primero voy a cerrar esta parte de acá, ¿ya? Me gustaría aquí ayudarles y hacérselos uno por uno, pero no cuento con mucho tiempo, ya son las 10, 11:30, no quiero aburrirlos también. Se los dejo de tarea esto. Si para la siguiente clase alguien tiene alguna duda o algo, me escribe al WhatsApp, o si no, lo podemos ver el jueves, porque el jueves probablemente ya empecemos la unidad 6, pero trabajen esto, pues, ¿no? Y mañana tienen para preguntarme por WhatsApp, no se preocupen, les respondo nomás, ¿ya? Mm, Lo de arriba, eso que está con la flechita, es solamente indicar cómo es la palabra ordenada, ¿no? sí, pero yo a eso le estoy añadiendo, aparte de ordenar la palabra, decime, ponerle al ladito, es adjetivo, es verbo, es no, ¿me entendés? Porque se Ah, viene ok, ok, utilizando, listo, ¿ya? listo. Ya, eso te encargo. Entre paréntesis, al ladito de la palabra, pones pues noun, adverb, creo que viene en práctica incluso, eso, ¿ya? Y ya pues con eso crean oraciones acá, ¿no? No está nada complicado, para el que quiere, para el que no quiere está difícil. Ya, ahora ya cerramos entonces con esto. Hasta aquí murió, prefijo, sufijo. Esa lección no me gusta, pero ya, murió hasta acá. De aquí para abajo están los cognate y no cognate. En español y en cristiano, ¿qué significa un cognate y un no cognate? Son las palabras que tienen similitud en escritura, tal vez no en sonido, pero sí en escritura, al español, ¿ya? Y que cuando uno está aprendiendo inglés, obviamente lo ve y dice, esta palabra es similar a esto, ¿no? Y uno como que asume, nuestra mente asume directo, por ejemplo, electronic, debe significar algo electrónico, ¿no? Flexible, flexible, está en español e en inglés, incluso escrito igualito. Communication,
debe ser comunicación, sistema, solo que está le cambiaron la Y por la I latina y le falta la A. Instruction, debe ser instrucciones, solo se comieron la E, ¿no? Information, información, la T la cambiaron por la C, y así, ¿no? Elements, elementos, ¿no? Existen palabras que son similares al español, y sí, existen palabras que son similares al español, se pronuncian igual, se escriben igual y significan lo mismo. A eso se les llama cognate, ya, a las palabras que son, o sea, que verdaderamente se escriben, se pronuncian y significan lo mismo, ya. Pero ¿cuáles son los no cognate? Los no cognate son los que se escriben, tal vez se pronuncian, pero no significan lo mismo, ya. Eh, Aquí dice, lea las siguientes palabras. No llega, como les dije, lo lee y dice, ah, yo sé qué significan en español esas palabras, ¿no? Aunque estas palabras ya están en inglés, ¿no? Y podemos escribirlas toditas, ¿no? ¿Cuáles son similares al español? Escriba debajo de las líneas, ya. Todingas ya los copió. Y ahora dice, ahora lea las siguientes palabras y escribe el significado que tú piensas que ellos tienen. Bueno, exit es una excepción porque casi siempre que uno conocemos, bueno, vemos películas o en los aeropuertos o en los terminales, al lado de la palabra salida hay una barrita y dice exit, ¿no? Pero alguien que no sepa eso puede agarrar y decir exit, éxito, pues. O puede ver la palabra large, significa largo. O crane significa cráneo. O familiar significa familiar, ¿no? O idiom significa idioma. Creo que todas estas palabritas de acá abajo son no cognate, o sea que no tienen el mismo significado, ¿ya? Pero ahí como que les emborrachan, arriba les da cognate, entonces ustedes tienen que escribir, están en lo cierto, todos son cognate, pero después abajo te dice escriba tu significado que tú piensas, ¿no? Está bien equivocarse ahí por si acaso, porque dice, y escriba el significado que tú piensas que ellos tienen. Entonces uno puede escribir a criterio, está bien, ¿ya, no? Pero el significado de cognate y no cognate es ese. Espero que haya quedado bien claro, ¿no? Cognate se escribe igual, bueno, no igual siempre, similar, se pronuncia casi igual y su significado es el mismo. El no cognate se escribe igual o similar, se pronuncia igual o similar, pero es totalmente distinto, no significa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, exit, solo le falta la O para decir éxito, pero en realidad no significa éxito, significa salida, ¿no? Y así con las otras palabras. Ya. Teniendo ese concepto, vámonos a la siguiente, eh, la siguiente diapositiva. Y la última, para que no se cansen, aunque yo creo que ya están cansados, como yo. Ya, ahí hay más ejemplos, college, library, scholar, ya. Lo mismo, solo tienen que escribir lo que piensan ustedes que significa eso. No importa si están pensando mal, está bien eso, ¿ya? Luego dice, lea el siguiente párrafo y subraye, underline, significa subrayar por si acaso, las palabras que tú piensas que son cognates. Hasta ese entonces ya la docente debió haberte explicado, ¿no? Un cognate es esto y lo otro. A veces lo explica en inglés, entonces uno ahí como que no lo entiende y no sabe bien el significado, pero ya se lo expliqué en español. Ya, lo mismo vamos a leer en español. Ya. Mi nombre es Andrés García y yo soy un estudiante de ciencias de la computación. Yo quiero ser un analista de computadores en el futuro. Yo quisiera ayudar a compañías a usar computadoras tecnológicas. Me gustaría trabajar con analistas de sistemas para analizar el proceso y para ver si estos podrían ser mejorados eficientemente. Carried out, esa palabrita nunca me gustó. Manejados por computador, ¿ya? Soy un estudiante
de inglés. No, yo estoy estudiando inglés para entender programas escritos en este lenguaje y leer revistas y manuales. Ya. ¿Cuáles son cognates? Ya. Cuando habla cognate, palabras que están que se escriben similar o igual, se pronuncia similar o igual y que significan lo mismo, ¿no? Yo podría decir student, porque student, estudiante, no se parece mucho, pero significa lo mismo, ¿no? A ver, otra palabrita. Computer. Es similar. Analista. Analista es similar igual. Entonces así, ¿no? Palabras que se vean similar al español y que signifiquen lo mismo, ¿no? Y lo escriben ahí. Write the cognate you found. Escriban los cognates que tú encontraste. Son 12, hay 12 espacios. Cuestionario 5. Complete la palabra con un verbo. We, esto es solo cuestionario de, esto es solo cuestionario de repaso, ¿no? Aquí ya es opuesto a lo que estábamos viendo hace rato. Te da el prefijo y te da para llenar la palabra base, ¿no? Lo mismo aquí, prefijo, la palabra base. Prefijo, la palabra base. Prefijo, la palabra base es lo que hay que llenar. Hace rato era al revés, ¿no? ¿Ya? Eso ya lo ven ustedes con cuál es preferible llenar. ¿Ya? No voy a hacer eso, que ya hemos hecho del otro lado, así que sería solo hacer la inversa. ¿Ya? Observe estos dos ejemplos y luego complete el resto de las definiciones. Un actor es una persona que actúa en películas, juegos y en televisión. Un murder, no sé qué será, pero vamos a ver. Es una persona que murder someone. Ni idea qué será, pero ya. Con la primera no. Simplemente hay que pues poner el significado del sujeto, ¿no? No, ¿cómo significaba manager? ¿Cómo se traduce manager en español? Es una persona quien, y aquí, Gerente. ¿es cliente? Ni idea ya. No me acuerdo cómo se traduce en inglés, nomás sé, pero No, no sé cómo. gerente, sí, te digo. Gerente. Bueno, es. Ya. ¿Quién? Y ahí pues no, actúa pero en cambio un gerente de un banco es una persona quien, no sé, administrates o cosas así, ¿no? Ponen el verbo y el complemento. Ya. Lo mismo para los demás. Un traductor es una persona quien translate, como está en tercera persona, creo que es así. Translate y bla, 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 bla. A conversation between two other persons, ¿no? Ya. Lo mismo para esto de acá, solo llenarnos, ya. Siguiendo la indicación de acá, no hay nada más. No hay nada más raro. Ya no hay de los no con que raro, pero según lo que me mandaron, hasta ahí nomás es el avance de la unidad 5. ¿Ya? Ahora sí es donde los escucho y si no, se los envío el avance y no fue más. Nos vemos para el tema 6, la siguiente unidad. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Nadie? ¿Algo que decir? ¿Un comentario? Una sugerencia. A ver. La licenciada en los prefijos nos dijo, claro, hablando de esa pregunta específica que hizo el compañero hace rato, los negativos nos marcó específicamente cuál iban a ser y nos dijo también cuáles van a ser las palabras que le van a cambiar el significado a la palabra, ¿ya?
no sé, si es que se lo anote si quiere, o puedo estiquearlo ahí en la hoja donde aparecen los prefijos. Ahí. Ya, los negativos, ficharlo con rojo. Un, ahí donde está, ahí arriba, ahí arriba. Dis, im, No, hay dos dis. con im, In, con im y con in. no Ajá. hay in, pero ya vamos a ponerlo aquí. No, es el que tiene im. Ese. Ahí Digo está ahí, in, mira, hasta 3 veces. y la in, pero no. Ese. Il, que también está ahí. Y uno, IN, que es el segundo. Ah, no lo había visto. Ah, bueno, ni modo. Te vas. Ya. Y ya, esos son para los negativos. Y hay otros que cambian el significado de la palabra, que vendría a ser re, de y anti. ¿Y nada más? ¿Cuál? Ah, sí, hablando de los coordinates, sí, ella los marcó como verdadero o falso. Pero es lo mismo que dice. Estos cambian el significado de la... ¿De qué dijiste? Aunque en realidad todos cambian el De significado, la sino que... palabra. Te faltó. Sí, es que no te escuché bien. Ella lo marcó específicamente, sí, no sé. Y Ya, es ya, que en falta realidad de. todos cambian el significado de la palabra porque al decir lo opuesto está cambiando el significado. Claro, Ya, yo pero sé, está bien. ¿Cuál dijiste pero que era el ella me dijo otro? eso. Re, anti, ¿cuál más? B, B, D, D, DE. D, E, no, ¿eh? Eso. Ya, eso. Ocupen estos prefijos para cambiar el significado de la palabra y si quieren ser negativo, ocupen los que acabamos de marcar ahorita. Y yo creo que le va a ir bien. Practiquen, háganse oraciones, llenen su libro, bueno, no tienen libro, llenen su, su página virtual, yo creo que con eso se les queda. Mejor si de los que les voy a pasar ahorita esta diapositiva y el video lo voy a subir a internet, lo miran otra vez y escriben en su cuadernito, no, este aplicó la primera hoja, este aplicó la segunda hoja, y quedan chalitas, las pasan tranquilos la materia ya, es fácil, no es nada complicado, comparación a otras materias, así que eh, esfuércense. Richard, te podría pasar el libro, pero como te digo, el mío ni siquiera lo tengo. Y a mí esto me ha hecho pasar de otro compañero. El mío está en la universidad. Pero voy a mandar voy a mandar así los PDF, tranquilo, no se preocupen, vamos a adelantarle a la ingeniera ya. Hoy día acabamos el tema 5, el jueves vamos a terminar el tema 6, el sábado vamos a terminar el tema 7 y ya hasta el sábado ya van a tener pues los PowerPoint de hasta el tema 7, ¿no? Ya para que practiquen, tienen el fin de semana y ya la otra semana terminamos el avance de inglés 1 y con eso, bendecidos muchachos, no va a haber nada más que haga yo por acá. Entonces, solo eso, ¿no? Para que lo termine la reunión y vayamos a dormir. El martes tenemos parcial. ¿De qué? No me dejes inglés. Claro. ¿El segundo parcial? Eso debe entender. Rayada la dicen. No. Pero igual lo vamos a alcanzar. Porque mira, ahorita estamos haciendo el tema 5. El jueves hacemos el tema 6. El sábado tenemos el tema 7 y ya vamos a tener un buen avance hasta el tema 7. Si es que de verdad, a ver, voy a preguntar a ella y si es posible le digo que lo retrase porque recién estoy avanzando recién. Y si no, vamos a avanzar el tema, a ver, 6 7 y el 8 lo estaríamos avanzando el domingo, ¿ya? Si es que de verdad tienen examen el Solo martes. hasta las 7. ¿Ah? Solo va a ser hasta las 7. ¿Hasta el 7? Ah, belleza, pues. Sí. 6 y 7. Debe ser examen práctico, no es examen parcial eso. Ya, pero igual, el 6 y el 7 avanzamos, mira, hasta el sábado, el domingo estudian ustedes y el martes ya en chalinga, ya. No tienen nada de que preocuparse.
Ya bueno, señores, voy a dejar de compartir.